En esta clase vamos a revisar algunos pasos posibles para analizar una palabra desde el punto de vista morfológico. ¿Qué puedo hacer yo cuando analizo una palabra desde el punto de vista morfológico? En primer lugar, determinar la clase de palabra. Es decir, yo tengo que determinar si la clase de palabra que estoy analizando es un sustantivo, es un adjetivo o es un verbo. ¿Por qué? Porque si yo sé qué clase de palabra es, puedo suponer qué tipos de morfemas va a tener. Por ejemplo, si estoy analizando un sustantivo, sé que el sustantivo puede flexionar para número, pero sé que no va a flexionar para género. Entonces, no voy a encontrar un morfema de género. Si yo estoy analizando un verbo, sé que puedo encontrar un montón de morfemas que tienen que ver con el número, con el tiempo, con el modo, una vocal temática, pero sé, por ejemplo, que si tengo que analizar un adjetivo, esos elementos no los voy a encontrar. Entonces, lo primero que tengo que hacer es determinar la clase de palabra para que mi mente pueda comprender y descartar qué tipos de morfemas pueden aparecer. En segundo lugar, lo que tengo que hacer es delimitar la raíz. La raíz, la forma más fácil de delimitarla es por comparación con otras palabras. Lo que yo tengo que hacer es, una vez que tengo la unidad que voy a analizar, la comparo con otras formas, las voy comparando con formas familiares y de ahí extraigo la raíz. En tercer lugar, tengo que verificar la existencia de prefijos. Si ya tengo la raíz y sé que los prefijos se ubican en el sector previo a la raíz, voy a verificar a ver si están o si no hay. Y en cuarto lugar, tengo que verificar la existencia de sufijos. Los sufijos se encuentran con posterioridad a la raíz, entonces puedo verificar qué tipo de sufijos tenga. Los prefijos van a ser siempre derivativos, pero recordemos acá que los sufijos pueden ser derivativos o pueden ser flexivos, y pueden ser nominales y pueden ser verbales. Entonces la clasificación ya se complejiza un poco más. Bien, en este caso, si vamos por orden, lo primero que yo tengo que detectar es qué clase de palabra es ladrido. Ladrido es un sustantivo, ¿sí? Como tal, entonces, yo puedo pensar que puede tener flexión de número, pero no va a tener flexión de género. Yo puedo decir ladrido o puedo decir ladridos. Si digo ladridos, va a tener flexión de número. ¿Cómo llego a la raíz? Bien, ladrido viene de ladrar. Entonces, lo que yo voy a hacer es decir, bueno, ladrar es el verbo. Saco la forma ar y me queda ladr. Ese es el morfema raíz. Y después me queda ido. No puedo pensar que la O final es un morfema de género porque no tengo ladrida. No le puedo cambiar de género. Y además es un sustantivo y los sustantivos no tienen morfema de género. Entonces tengo que pensar que hay un sufijo integrado que tiene la forma del morfema ido. Este sufijo es un sufijo y es derivativo porque no es lo mismo ladrar que ladrido, son palabras relacionadas semánticamente pero significan cosas distintas, y es nominal porque tanto los sustantivos como los adjetivos tienen sufijos nominales, es decir, son sufijos que forman nombres. Ese sufijo derivativo indica ruido. Así finaliza el análisis de esta palabra. En este caso voy a analizar un adjetivo. ¿Por qué es importante conocer la clase de palabra? Porque si yo conozco la clase de palabra, voy a saber que los adjetivos pueden flexionar, pueden tener sufijos derivativos, pueden tener sufijos flexivos de género y sufijos flexivos de número. En este caso digo esponjosos. Bueno, cuando me pregunto esponjosos, es un adjetivo. Bien, ¿de qué palabra viene ese adjetivo? Viene de esponja. Entonces, la raíz voy a marcar esponj. Y me queda osos. Suele suceder que cuando quedan varios elementos, resulta dificultoso saber qué morfema corresponde a cada cosa. Entonces, la forma más operativa de resolver esto es empezar por aquellos que más claro tengo. Entonces, yo sé que puedo decir esponjosos, ¿sí? Y que puedo decir esponjoso. Quiere decir que esa S es un morfema independiente. ¿Qué indica esa S? Plural. Entonces voy a marcar un sufijo, porque es posterior a la raíz. Voy a poner flexivo, porque los morfemas de número son morfemas que aportan información gramatical, ¿sí? Y le voy a poner nominal, porque el adjetivo y el sustantivo son unidades nominales. ¿Qué va a indicar ese sufijo? Plural. Una vez realizado esto, me queda
otro segmento de la palabra que es oso. Puedo pensar que es todo un morfema o puedo por comparación deducir que son dos morfemas. Yo pienso que tengo la palabra esponjosos y que tengo la palabra esponjosas. Entonces, esa O del final es una O que es un morfema de género. Es un sufijo porque está con posterioridad a la raíz, es flexivo porque aporta información gramatical, es nominal porque forma parte de los sufijos que tienen los adjetivos y los sustantivos e indica género masculino. Por otra parte me queda el sufijo os. Yo sé que dentro de los sufijos flexivos no existe el sufijo os. Por lo tanto, tengo que pensar que es un sufijo derivativo y que está dando el significado a esa palabra que es una variación de esponja. Más allá de que yo no sepa el significado de todos los sufijos de los sufijos derivativos, porque los derivativos son clases abiertas y por lo tanto es muy difícil saber qué significa cada uno, y además, como ya hemos visto, los sufijos derivativos no tienen un solo significado, sino que pueden tener varios, puedo pensar qué significado tiene este sufijo en relación a la palabra de la cual proviene, que es esponja. Yo digo, bueno, esponja es algo que yo conozco y que tiene unas ciertas características. Cuando hablo, por ejemplo, de bizcochuelo esponjoso, me refiero a que se parece a una esponja. Entonces, ese sufijo os, ¿sí?, que es derivativo, porque no es lo mismo esponja que esponjoso, aunque estén relacionados, indica aspecto de. Es un sufijo porque está con posterioridad a la raíz, es derivativo porque cambia el significado de la palabra y es nominal porque es un sufijo propio de sustantivos, de adjetivos, ¿sí? Indica aspecto de. Por último, vamos a analizar un verbo. ¿Qué información tengo que recordar yo sobre esta clase de palabra? Bueno, tengo que recordar que el verbo es una de las clases de palabras que tiene mayor riqueza flexiva y que esa riqueza flexiva lo hace más complejo. En tal sentido, sé que puedo tener prefijos, puedo tener sufijos derivativos y la mayor complejidad está en la carga flexiva, porque puedo tener morfema de modo, de tiempo, de número y de aspecto. En este caso, sabiendo todo eso, tengo que marcar primero la raíz. Entonces, lo que voy a pensar es apuñalaron, viene del verbo apuñalar, y apuñalar viene de puñal. Por lo tanto, el morfema raíz es puñal. Una vez marcado el morfema raíz, me fijo si la palabra tiene prefijos. Veo un prefijo a, justamente. Simplemente le voy a poner prefijo porque, como ya lo hemos indicado varias veces, todos los prefijos son derivativos. Bien, después me queda Aaron. Siempre, como lo indiqué en el caso anterior, suele ser difícil revisar si en este caso estoy frente a un morfema, a dos o a tres. Entonces tengo que empezar por lo que es más claro o más fácil de ver. Por ejemplo, en este caso yo sé que el verbo tiene flexión de número. Entonces, esa N, pienso, si estudié el paradigma, que es de la tercera del plural. Yo digo, yo apuñalé, vos apuñalaste, él apuñaló, nosotros apuñalamos, ustedes apuñalaron, ellos apuñalaron. Como acá no tenemos contexto, le vamos a poner tercera persona del plural. Pero yo sé que es de plural. Entonces, esa N va a ser un sufijo porque está con posterioridad a la raíz. Va a ser flexivo porque no está cambiando el significado de la palabra, simplemente está dando una información de número. Y va a ser verbal porque esa N es un morfema de número, pero solo de los verbos, porque el morfema de número de los sustantivos y adjetivos es otro. Bien, después me queda un segmento de la palabra que es aro, y ahí tengo que saber si eso va todo junto o va separado. Una de las cosas que yo tengo que marcar, en la medida de lo posible, y si está, es la vocal temática verbal. Entonces, yo sé que apuñalar es la forma de la que viene este verbo, por lo tanto, puede que conserve la A del tema, es decir, del tema ar, er, ir, ¿sí?, que son los temas en español, esa A puede venir de ese tema. Por lo tanto, marco la A como BTV. Luego me queda aró, ¿sí? En un verbo siempre tengo que saber que el único morfema que tiene que estar obligatoriamente es el de modo tiempo, porque necesito un morfema para marcar que hay un modo y que hay un tiempo, y eso es lo que me permite saber, además del contexto, en qué categoría está.
En este caso tengo el morfema ro. Yo lo voy a marcar como un sufijo porque está con posterioridad a la raíz. Lo voy a marcar como flexivo porque en realidad me da información acerca de que es tiempo pasado, pero no cambia la significación de la palabra. Y es verbal porque ese sufijo únicamente aparece en los verbos, que indica, modo indicativo, tiempo pretérito perfecto simple.